Generalmente los números se cuentan de uno en uno y van en forma ascendente de menor a mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos el número 1, que es un solo palito. Luego continuamos con el número 2, 2 palitos. Número 3, 3 palitos. Número 4, 1, 2, 3, 4 palitos. Número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y en fin, nosotros vamos contando de uno en uno y vamos en forma ascendente. Ascendente quiere decir que va de menor a mayor, va subiendo. Fíjense, ¿quién es el mayor aquí? ¿El 2 o el 5? Si nosotros lo representamos, el 2 tiene 2 palitos y el 5 tiene 5 palitos, o sea, 5 es más que el 2, es mayor que el 2. Entonces, nosotros cuando comparemos dos números debemos ver cuál es el menor y cuál es el mayor. Y tenemos que ver cuál es el antes y cuál es el después. Antes es el número menor. Es decir, si yo tengo el número 3 y me dicen el número antes del 3 es el 2 y el número después del 3 es el 4 o el 5 o los números que le siguen, ¿ya? Antes estamos haciendo referencia al número menor y el después de este número, el después, estamos haciendo referencia al número mayor. ¿Ok? Cuando nos digan cuál es el número anterior o antes de este número, es el menor. Y el número después o el número que le sigue es el mayor. Repetimos. Si tenemos el número 2 y nos dicen cuál es el número anterior o antes del número 2, es el 1. El antes siempre es el de la izquierda. ¿Y cuál es el número después del 2? Después el que le sigue es el 3. Después es el mayor. Si nos indican el 4, ¿cuál es el número anterior al 4? El anterior o el antes es el 3. Y el número después es el que le sigue, el 5. O sea, después es el mayor. ¿Ya? Y ya les dije, esto va aumentando de uno en uno. El número 1 tiene un palito, el número 2, 2 palitos, 3, 3 palitos, y así. El número mayor es el que tiene más palitos. Entonces es el que está más a la derecha o el que le sigue. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Metáfora. La metáfora es un recurso literario que permite la descripción de algo mediante una semejanza por analogía. Suele utilizarse para darle más énfasis a una idea o a un sentimiento. El ámbito en donde más se explota esa cuestión es en la poesía, donde la metáfora agrega un componente estético y emotivo. ¿Cómo se compone una metáfora? Los dos elementos básicos de la metáfora son el término real, aquel al que se está haciendo referencia en verdad, y el término imaginario, aquel a través del cual se hace referencia al primero. El fundamento entre estas dos entidades es la semejanza que se puede establecer. Por ejemplo, podríamos pensar en que la noche recién comienza, utilizando la siguiente y conocida metáfora. La noche está en pañales. El término pañales hace alusión a la infancia, por lo que podríamos descubrir que la oración esconde la siguiente asociación, que la noche recién comienza. Otro ejemplo podría ser: el tiempo es oro. El oro hace referencia a algo muy valioso, por lo que podemos deducir en esta metáfora que hace alusión a que el tiempo es muy valioso. Otros ejemplos de metáfora pueden ser: me rompió el corazón, siento mariposas en el estómago, es un sol cariñoso, el tiempo dirá, me partió el alma. Estoy loco por él, la profesora perdió un tornillo, habla hasta por los codos, cabello rizos de oro. La metáfora la podemos definir diciendo que es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente, con lo que lo representado guarda cierta relación de semejanza. Dicho de una manera más llana, algo es expresado no como es, sino a través de un concepto que guarda relación con él y que lo representa. Un concepto A
sustituye a un concepto B con significado equivalente. Como mejor se ve es con el ejemplo, así que vamos a ello. Sus cabellos son de oro. Oro es aquí un término que hace que la realidad de la palabra oro no signifique lo que significa en sí, es decir, un metal precioso, sino que oro expresa una realidad con la que guarda relación, el rubio. Debido a que el oro representa este color, por tanto, podemos decir que el oro es una metáfora y quiere representar de forma estética, poética, el color rubio. Por tanto, la metáfora oro igual a rubio. Nuestro segundo ejemplo es las blancas perlas de tu boca. Observamos que la boca realmente no tiene perlas, sino que lo que tiene son dientes. Esos dientes, al ser tan blancos y hermosos, han sido sustituidos por las perlas, creando con ello la metáfora A, perlas por dientes B. El tercer ejemplo es Juan es un burro. Aquí el término burro no significa que Juan sea este animal, sino que tiene cualidades similares, es decir, que es torpe o bruto. Al ladrón lo tienen bajo lupa. Aquí la metáfora bajo lupa no significa que esté literalmente bajo ella, sino que está sustituyendo al concepto de vigilado. El ladrón está vigilado. Como quinto ejemplo tenemos la siguiente frase: vivo en un infierno desde que me abandonó. La metáfora aquí se produce en infierno. No es que viva en el infierno, sino que vive una situación de mucho sufrimiento. Vemos como la metáfora lo que hace es sustituir términos similares para tratar de expresar con más énfasis la realidad. Otra: hace mucho que se fue la primavera de mi vida y ahora vivo un frío invierno a la espera de la muerte. Aquí el término primavera representa, mediante la metáfora, la juventud, y el invierno representa también, mediante la metáfora, la vejez. Vemos que la juventud tradicionalmente se asocia con la primavera, porque es la etapa en la que florece la vida, y la vejez se asocia con el invierno, pues en ella no hay frutos y llega la muerte de muchas plantas. Otro ejemplo: ella es el sol de mi vida. En esta ocasión nos encontramos con el término sol como metáfora, que representa que esa persona le da alegrías y la fuerza necesaria para vivir. Ella no es un sol, no es un astro planetario, sino que cumple la misma función que el sol, dando vida y luz al planeta Tierra. Como octavo ejemplo tenemos el siguiente: el algodón que surca y esparce el agua por los cielos. Aquí el término algodón, que podemos llamar término A, por seguir expandiendo la teoría, está asociado a una relación con las nubes, pues tienen una similitud en color y en forma. Por tanto, esa es la metáfora. Como penúltimo ejemplo, podemos citar un verso de Góngora: formidable bostezo de la tierra. Aquí bostezo representa, mediante la metáfora, a una cueva, caverna o gruta, pues tiene un gran parecido con una boca al abrirse. Otro ejemplo sería: la construcción aún está en pañales. En esta frase, la palabra pañales es una metáfora que viene a significar que lo que se está construyendo aún está en el inicio, en el principio, al igual que cuando un niño está en pañales se encuentra en el inicio de su vida. Joaquín, ¿me puedes decir qué sabes sobre las analogías? Una analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Es verdad, la analogía es una comparación, es relacionar dos o más objetos, seres o ideas para saber qué cosas hay semejantes en ellas. Como dije, es una comparación. Por ejemplo, tenemos perro es a ladrar como. Algo particular en las analogías es que tenemos dos palabras relacionadas. En este caso, perro y ladrar. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué se relaciona perro con ladrar, nos podemos dar cuenta que el perro ladra.
Entonces estamos hablando del sonido que emite el animal. Y aquí tenemos las alternativas para elegir la analogía correcta o la respuesta correcta. Dice, gato es a relinchar, gato es a trinar, gato es a rebuznar o gato es a maullar. Entonces, si tenemos en cuenta que estamos hablando del animal y el sonido que emite, podemos darnos cuenta también que la respuesta correcta es gato es a maullar, porque el sonido que emite el gato es maullar. Relinchar lo hace el caballo, así que no puede ser la correcta. Trinar lo hacen las aves y rebuznar lo hace el burro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la última. Ese es un ejemplo de analogía y ese es el razonamiento que tenemos que tener en cuenta cuando resolvemos los ejercicios de las analogías. Ahora, veamos los tipos de analogías. El primer tipo, bueno, no vamos a ver todos porque son bastantes, pero vamos a ver los principales o los que usualmente podemos encontrar en los ejercicios comunes. Tenemos el primer tipo, que es la analogía con opuestos. Aquí tenemos un ejemplo. Cerca es a lejos como. En el caso de cerca y lejos, que son las palabras que están siendo relacionadas, nos damos cuenta que cerca es lo opuesto a lejos, ¿sí? Y vamos a ver las alternativas. Rápido es a flash, en este caso no, porque rápido y flash no son opuestos. Rápido es a avión, no, porque tampoco rápido es el opuesto de avión. Rápido es a despacio, en este caso es una alternativa que podría ser porque rápido y despacio son opuestos. O rápido es a carrera, tampoco podría ser porque rápido y carrera son cosas que no son opuestas. Entonces la respuesta correcta es rápido es a despacio, porque cerca y lejos son opuestos y rápido y despacio son opuestos. Entonces este es un ejemplo de analogía con opuestos. ¿Qué otro tipo hay? Otro tipo de analogía es la analogía funcional. Por ejemplo, cuchara es a sopa. Aquí tenemos dos palabras, cuchara y sopa. Si yo pregunto cuál es la relación que tienen estas dos palabras, puedo saber que yo con la cuchara como la sopa. Entonces, la cuchara me sirve para comer la sopa. Vamos a ver qué alternativas tenemos de respuesta. Sorbete es a sorber. Sorbete es la cañita que usualmente llamamos cañita aquí en el Perú. Y sorber es la acción que yo realizo con el sorbete, pero no es la misma relación que tienen la cuchara y la sopa. Sorbete es a bebida, podría ser. Sorbete es a beber, no, porque esta es una acción que se realiza con el sorbete y en el caso de cuchara y sopa no es la acción, sino es que con la cuchara yo tomo la sopa. Y sorbete es a postre, que no tiene nada que ver o no hay relación, o la relación es muy general. Entonces la respuesta correcta sería sorbete es a bebida, porque con el sorbete yo consumo la bebida, así como con la cuchara yo consumo la sopa. Este es un ejemplo de analogía funcional. Ahora, otro tipo de analogía es la analogía de género y especie. Veamos un ejemplo. Caballo es a mamífero. En el caso de caballo, es un animal que forma parte de la clase de los mamíferos, ¿sí? Entonces tenemos que caballo es un animal que pertenece a los mamíferos. Vamos a ver las alternativas. Canario también es un animal, es a volar. En este caso no estamos hablando sobre qué hace el caballo,
sino qué clase de animal es. Por lo tanto, esta no es una posibilidad. Canario es a ave. Canario es un animal y ave es un tipo de animal, así que puede ser. Canario es a jaula, no puede ser, porque no estamos hablando de dónde está el canario o de dónde está el caballo, sino qué clase de animal es, entonces esta no puede ser. Canario es a gato, no, porque no estamos hablando de presa y depredador. Entonces, la respuesta correcta es canario es a ave. Este es un ejemplo de analogía de género y especie. Otro tipo común de analogías es la analogía de propiedades o características. Un ejemplo es ají es a picante. Ají se le dice en Perú, también se le puede decir chile en México. Este es un alimento que es picante, entonces ají es a picante. La propiedad del ají es que es picante, su característica. Vamos a ver las alternativas. Azúcar es a dulce. El azúcar es dulce, entonces puede ser. Azúcar es a café. No, porque no estamos hablando de qué se le echa al café. Azúcar es a azucarero. No, porque no estamos hablando de dónde está el azúcar o dónde se pone usualmente. Azúcar es a cocina. No, porque también es bastante general. De lo que estamos hablando es de la característica del alimento. Por lo tanto, la respuesta correcta es azúcar es a dulce. Y este es un ejemplo de analogías de propiedades o características. Otro tipo de analogía muy usado es el de analogía de causa y efecto. Por ejemplo, fuego es a quemar, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo prendo fuego, yo quemo algo. Entonces, fuego y quemar, causa y efecto. Y tenemos las alternativas. Goma es a tijera. En este caso no, porque no estamos hablando de útiles escolares en sí, ni de cosas parecidas que puedan usarse en el colegio. Goma es a blanco, no, porque blanco es una característica de repente de algunas gomas. Goma es a pegar, puede ser, y goma es a frasco, no, porque no estamos diciendo en dónde está la goma. No, de eso no se trata la analogía, sino que se trata de causa y efecto. Entonces sería goma es a pegar. También podría ser como una analogía funcional. Bien, entonces ahora practiquemos. Vamos a practicar con una ficha que he encontrado en internet que usé con Joaquín, que es de fichasimpresas.com. Es una página muy interesante que tiene muchos ejercicios. Aquí tenemos 4 ejercicios y vamos a elegir la respuesta correcta. Tenemos el primer ejercicio. Plumero es a sacudir. Primero veamos cuál es la relación entre estas dos palabras. Plumero es un objeto. ¿Y qué hago con ese objeto? Sacudir. Entonces es una analogía como funcional, porque estoy hablando de para qué me sirve ese objeto. Entonces también tengo que buscar una analogía funcional aquí. Barrer es a escoba. En este caso no puede ser, porque escoba tendría que ir primero para que la analogía esté correcta, porque primero está el objeto y luego está la función. Aquí primero está la función y luego está el objeto, por lo tanto no es posible. Alumno es a colegio, no, porque no estamos hablando de alguien y mucho menos de un lugar. Escoba es a barrer. Esta es mi alternativa. Vamos a corroborar. Lustradora a nuevo no podría ser, porque no estamos hablando de la función de la lustradora, sino estamos diciendo una característica de ella. Por lo tanto, la respuesta es escoba es a barrer. Objeto y función. La respuesta es la C. Veamos la número 2.
Albañil es a construir. Albañil es una persona, ¿sí? Una persona que tiene un oficio. A construir. ¿Qué hace el albañil? Construye. Entonces la relación que tienen estas dos palabras es que ¿qué hace el albañil? Construye. Albañil, construir. Tenemos, primera alternativa, cirujano, operar. ¿El cirujano opera? Sí, el cirujano opera a las personas. Médico, dormir no podría ser porque el médico, su oficio no consiste en dormir. Entonces, no es posible. Enseñar, profesor, podría ser si profesor estuviera al principio y enseñar al final, porque albañil está al principio y construir al final. Por lo tanto, como está en desorden, no se puede. Veterinario, veterinaria no es posible porque no estamos hablando de dónde está la persona, sino qué es lo que hace. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Albañil es a construir, como cirujano es a operar. Vamos con la número 3. Lapicero, escribir. Lapicero es un objeto. ¿Para qué me sirve este objeto? Para escribir. Entonces es una analogía funcional. Ya descubrí cuál es la relación. Veamos las alternativas. Chompa, a coser. ¿La chompa sirve para coser? No, por lo tanto no es posible. Lámpara, oscuridad. ¿La lámpara sirve para la oscuridad? Sí, pero oscuridad no es su función. Entonces no es posible. Estamos hablando de la función, no en qué momentos me sirve, sino la función. Coser, máquina, podría ser si estuviera al revés. Máquina, coser. Pero en este caso no es posible. Plancha, a planchar. Sí, esta es la respuesta correcta, porque la función de la plancha es planchar. Por lo tanto, la correcta es la letra D. Y finalmente la número 4. Atleta, correr. Atleta es una persona, es un sujeto. ¿Y qué hace el atleta? Corre. Veamos. Perro, veterinario. No es posible porque la persona tiene que estar en primer lugar y aquí no sucede eso. Entonces esto no está bien. Y así estuvieran al revés, tampoco tiene nada que ver con la relación que hemos descubierto aquí. ¿Qué hace el atleta? Correr. ¿Qué hace el perro veterinario? No. Andinista, escalar. ¿Qué hace el andinista? El andinista es un escalador que escala las montañas, los Andes principalmente, por eso se le dice andinista. Entonces, escala, sí escala, podría ser. Actriz, teatro, no, porque no estamos hablando de dónde está la persona, sino de lo que hace. Y olla, cocina, tampoco, porque aparte no estamos hablando de objetos, sino de persona y de lo que hace. Por lo tanto, la analogía correcta es la letra B. Y entonces, estas son las respuestas de la ficha. Espero que les haya servido este video para poder entender mejor las analogías. La letra continúa en A, G, L, O, R, T. Para este tipo de secuencia que estamos utilizando letras, es preferible trabajar con una tabla, como se muestra en la imagen, en donde la letra A está representada por 1, la letra B por 2, la letra C por 3 y así sucesivamente. De esta manera vamos a representarlo aquí. La letra A es 1, B va a ser representado por 7, L va a ser representado por 12, aquí tenemos la O, va a ser representado por 16, R va a ser representado por 19, T va a ser representado por 21. Y de aquella secuencia que era normalmente lo que se considera como alfabética, la transformamos a una numérica y buscamos el patrón de la secuencia. Se va sumando más 6, se va sumando más 5,
se va sumando más 4, se va sumando más 3, y de que acá se va sumando más 2. Significa que para esta letra, como podemos notar, más 5, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1. Entonces 21 más 1 da un 22, y este 22, como vimos en la tabla anteriormente, está representado por la U. ¿Qué letra sigue en la secuencia A, C, F, J, Ñ? Al igual que en la sucesión anterior, vamos a representar cada una de estas letras por su número correspondiente. Tendríamos el 1, tendríamos el 3, tendríamos el 6, tendríamos el 10, tendríamos el 15. Y vamos a ver qué pasa con esta serie numérica. Del 1 al 3 tenemos más 2, del 3 al 6 tenemos más 3, del 6 al 10 tenemos más 4, del 10 al 15 tenemos más 5. Significa que de aquí al siguiente número tendríamos un más 6, ya que continuaríamos con nuestra serie, y sería un 21. La letra que está representado por el 21 no es nada más nada menos que la C, que da como solución. Hallar el término que continúa de la secuencia 5A, 9C, 13F, 17J. En esta sucesión podemos pernotar que tenemos la combinación de una serie numérica y una serie alfabética, ya que ellos consideramos como una serie alfanumérica, en donde podemos considerar separar las letras por una parte y los números por otra, y con ello encontrar la respuesta. ¿Qué vamos a hacer para aquello? Vamos a separar. La A lo vamos a representar con números como anteriormente. La A está representado por el número 1, la C por el número 3, la F por el número 6, la J por el número 10, y podemos encontrar la parte literal que continúa. Del 1 al 3 tenemos un más 2, del 3 al 6 tenemos un más 3, del 6 al 10 tenemos un más 4, y por ende lo que tenemos que sumar aquí va a ser un más 5, dando como resultado un 15. Y el 15 está representado por la letra Ñ. Ahora en la parte numérica, como ya la tenemos numéricamente, vamos a ver qué va pasando. Del 5 al 9 hay un más 4, del 9 al 13 hay un más 4, del 13 al 17 un más 4, y por ende 17 más 4 es 21, donde la respuesta va a ser 21Ñ. La sucesión permite generar el código que facilite la búsqueda de cada nuevo cliente en un almacén. ¿Cuál es el código que se le asignó al cuarto cliente? De igual manera que en el ejercicio anterior, vamos a separar esta sucesión, como se encuentra en parte literal y en parte numérica, vamos a separarla de la misma manera, en donde las letras que están aquí vamos a representarlas con la letra que corresponde. Como se sabe, la E va a ser representado por el número 5 según la tabla, la G va a ser representado por el número 7, la I va a ser representado por el número 9 y la M va a ser representado por el número 13. De lo que ya tenemos aquí, vamos a ver la sucesión como sería de la parte literal. Recordemos que aquí tenemos una incógnita que vamos a saber cuál es y tiene que cumplir la condición que veamos.
De 5 a 7 y de 7 a 9 podemos pernotar que se sumará 2. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Veamos si se sigue cumpliendo. Más 2, 9 más 2, tendremos un 11. Y 11 más 2, un 13. Donde sí se cumple, ya tendríamos que esta parte es el 11. Y el 11 está representado por la letra K. Si podemos ver, tenemos dos alternativas con la letra K que nos ayuda a decidir entre ya de 4 alternativas, ahora ya tenemos 2. Ahora vamos por la parte numérica. Si se nos facilita más ver eso. ¿Qué va pasando de un 3 para que se haga 6, de un 6 para que se haga 12 y así sucesivamente? Podemos notar que se va multiplicando por 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2 se da un 24. Y veamos si cumple esta condición. Por 2 da 48. Ahora aquí hay que aclarar una situación. Si nosotros hayamos llegado primero al 24, nos daríamos cuenta que hay una sola solución de ella. Y por ende solamente tendríamos esa opción y ya de un solo diríamos que está literal. Pero para estar más seguro, haríamos lo de aparte aquí y nos queda claro que 24K. Aclarando algunas condiciones, se tiene que dejar en claro que no todas las sucesiones numéricas o alfanuméricas más claras que utilicen el abecedario van a utilizar la letra ñ. Muchas de ellas no las utilizan, entonces hay que establecer condiciones o ver si que la está utilizando la ñ o no la está utilizando la ñ. Llegó la hora del desafío del video. Quiero que determines los dos siguientes términos de la siguiente sucesión: J, L, H, J, F, H. Determina las dos siguientes. Vamos a mirar algunos tipos de matrices. Matriz fila. Esta está constituida por una sola fila, independiente del número de columnas. Un ejemplo es la matriz que se muestra. Recordemos que las filas van de forma horizontal. Luego, esta matriz tiene una fila y 4 columnas, pero se llama matriz fila precisamente porque tiene una sola fila y su orden se puede escribir como 1 por 4. Donde 1 representa la fila que tiene y 4 el número de columnas. De forma análoga, la matriz columna tiene una sola columna, independiente del número de filas. Ejemplo, la siguiente matriz tiene 5 filas y su orden será 5 por, tiene una columna, por lo tanto es una matriz columna. A la matriz fila también se le conoce como vector fila y a la matriz columna como vector columna. Matriz rectangular. Esta tiene distinto número de filas que de columnas. Para la siguiente matriz, el número de filas es 3 y el número de columnas es 4. Por ser estos números diferentes, luego es una matriz rectangular. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas. En el ejemplo, la matriz tiene 3 filas y 3 columnas, luego es de orden 3 por 3. Como es cuadrada, también se puede decir simplemente que es de orden 3. Para una matriz cuadrada se habla de diagonal principal, que es la línea oblicua que está resaltada. Los elementos de la diagonal principal son 1, menos 3 y 1. También se habla de diagonal secundaria, que es la diagonal que está resaltada. Los elementos de esta diagonal son menos 2, menos 3 y 4. La matriz nula es aquella donde todos sus elementos son 0. La siguiente matriz que demarca un ejemplo tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Luego, una matriz nula puede ser rectangular o cuadrada. Lo básico es que todos sus elementos son ceros. La siguiente clasificación es la matriz triangular, que puede ser superior o inferior. En la superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros.
Para el ejemplo marcamos la diagonal principal de la matriz y notamos que todos los elementos que están por debajo de esta diagonal son ceros, por lo tanto es una matriz triangular superior. Ahora podemos establecer que los ceros en la triangular inferior están por encima de la diagonal principal. Esto se nota en el ejemplo. Vemos que al trazar la diagonal principal, los elementos que están por encima de esta son ceros. Por esto es una matriz triangular inferior. En la matriz diagonal, los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos, es decir, todos son ceros. Para el ejemplo, de nuevo marcamos la diagonal principal y observamos que todos los elementos que están por fuera de esta diagonal son cero, tanto los que están por debajo como los que están por encima. Luego esta es una matriz diagonal. Luego tenemos una matriz escalar, que es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. En el ejemplo notamos que es una matriz diagonal, pero en la diagonal principal encontramos al mismo elemento, en este caso el 4. Por esto es una matriz escalar. Ahora describiremos una de las más importantes y más utilizadas, la matriz identidad. Es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. También se le conoce como matriz unidad. A continuación presentamos dos matrices identidad. En la primera observamos que es de orden 3×3 o simplemente de orden 3. La matriz identidad se suele representar con la letra I mayúscula. Como es de orden 3, como es dicho, podemos establecerla como I3. Luego, para la segunda matriz que aparece, podemos relacionarla o llamarla como I2, ya que es de orden 2, 2 filas y 2 columnas. Notamos que su diagonal principal está formada solo por unos, por esto es una matriz identidad. Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que es característico de los test psicotécnicos, y el enunciado nos diría lo siguiente: completa la siguiente matriz de números. Y lo que tenemos es concretamente 3 filas, ¿verdad?, con 3 columnas, y tenemos una serie de números. De hecho, lo que nos están pidiendo es que calculemos el que falta, y lógicamente nos falta uno, el correspondiente a la primera fila y primera columna, y nos dan 4 posibles respuestas. Nos dicen cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? La A, que da el número 10, la B, que sería el número 37, la C, que es el número 3, o la D, que es el número 21. Bueno, basta observar simplemente un poquito para ver que aquí existe un patrón. Además es un patrón que no es muy complicado, y fijaros que este 7 sale de dividir 147 entre 21, es decir, 147 entre 21 nos queda 7, y este 3 sale de dividir 312 entre 104, es decir, 312 entre 104 nos queda 3. Por lo tanto, ¿cuál será el número correspondiente a la primera fila y a la primera columna? Pues evidentemente aquel correspondiente a dividir 27 entre 9. Y evidentemente 27 entre 9, ¿cuánto queda? Pues lógicamente 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, como podemos observar aquí, la C, 3. Que de hecho también lo he puesto ya directamente en la matriz. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio. Como veis, es bastante sencillo, y ya nos vemos con próximos vídeos. Entonces, ¿qué son los diagramas de Venn? Son esquemas que muestran conjuntos, sí, aquí, conjuntos de elementos por medio de círculos. Generalmente se dibuja de esta forma. En este caso, por ejemplo, aquí sería este círculo de la izquierda, sería el conjunto A, que puede ser lo que sea, y este círculo de la derecha sería el conjunto B, ¿sí? Generalmente son círculos. Y abarca todos los elementos posibles bajo un rectángulo, ¿sí?
Generalmente, algunas veces de pronto a uno ya después le da pereza hacer este rectángulo, pero el diagrama de Venn va entre un rectángulo que es el conjunto universal, ¿sí? A veces, si no estamos hablando del conjunto universal, por eso es que a veces uno no lo hace, pero entonces se grafica más o menos de esta forma. ¿Para qué sirven los diagramas de Venn? Pues los diagramas son una forma gráfica, ¿sí? Aquí podemos ver que en un dibujo podemos ver cómo se comportan los conjuntos cuando hay intersección, pero bueno, vamos a verlo en ejemplos. Para mi ejemplo ya coloqué aquí el diagrama de Venn, que incluye en este caso 2 círculos, porque voy a trabajar con 2 conjuntos. Ya ahorita más adelante vamos a hacer ejemplos con 3 conjuntos, por ejemplo, y vamos a aprender cómo colocar los conjuntos en un diagrama de Venn. Por ahora, aquí está nuestro conjunto universal y en este caso yo escogí este conjunto A y este conjunto B, obviamente pues para darles el ejemplo. En mi caso el conjunto A son los divisores de 12, que son estos. El conjunto B son los divisores de 15 y el conjunto universal, qué pena que no me cupo en una línea recta, digámoslo así, pero pues son los números del 1 al 15. ¿Cómo se colocan los números aquí en los diagramas de Venn? En estos diagramas les aclaro que siempre se va a colocar, si son 2 conjuntos, se colocan así entrelazados, ¿sí? En los diagramas de Venn. Hay otros diagramas que ya no son los diagramas de Venn, en los que se pueden colocar aparte cada grupo, cada conjunto, perdón, o se puede colocar uno entre otro, ¿sí? Pero los diagramas de Venn siempre van entrelazados. Bueno, entonces, ¿cómo colocamos los números acá? Voy a colocar con rojo los números que, bueno, aquí en esta sección, si ustedes observan, este es el conjunto A, ¿sí? En toda esta parte puedo colocar los elementos de A. En toda esta parte puedo colocar los elementos de B y solamente en esta sección voy a colocar los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B simultáneamente. Por ejemplo, empiezo colocando los elementos de A. Aquí dice el número 1. Pero observamos que en el B también está el número 1. Como pertenece a los 2 conjuntos, ese número lo colocamos acá. Yo lo voy a colocar con negro, el número 1. Se puede colocar así o a veces se coloca con un puntito. Sí, yo lo voy a colocar simplemente así. ¿Por qué coloqué el 1 aquí? Porque pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B. Ya voy a acelerar un poquito. Ahora el número 2. Aquí veo que pertenece al conjunto A pero no al B, entonces como pertenece al A pero no al B, lo coloco en esta sección, el número 2. No importa en qué parte, pero lo coloco en esta sección. Sigo con el número 3, veo que también pertenece al conjunto B, entonces ¿dónde lo colocamos? Acá. Y sigo con los demás, el número 4, que no pertenece al conjunto B, el número 6, que tampoco pertenece al conjunto B, y el número 12, que tampoco pertenece al conjunto B. Ahora, sigo con los del conjunto B, que los voy a colocar con azul. Entonces ya colocamos el 1 y el 3, sí, que miren que está dentro del conjunto B. Luego seguiría el número 5, que está en B, pero no está en A, o sea, lo colocamos en esta sección, el número 5. Y por último, el número 15. Debemos fijarnos que debemos colocar todos los elementos de cada grupo, ¿no? Entonces en el conjunto A está el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12 y en el conjunto B está el 1, el 3, el 5 y el 15. Ahora los demás números que son los del conjunto universal, el conjunto universal debe estar todos los números aquí dentro del rectángulo, ¿sí? Entonces el número 1 ya está dentro del rectángulo. El número 2 también ya está, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 no está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese 7 pertenece al universal, pero no pertenece a ninguno de estos dos. Entonces, ¿dónde lo coloco? Por fuera, ¿sí? Por fuera de los círculos, el 7. Puedo colocarlo acá o acá o acá, en donde sea, pero por fuera de los círculos. El 8 no lo he colocado. El 9 tampoco, el 10 tampoco, el 11 tampoco, el 12 sí ya lo coloqué acá, el 13, el 14 tampoco, 13, 14 y el 15 ya está
colocado. De esta forma se colocan los números en el diagrama de Venn. Ahora, uno de los usos de los diagramas de Venn es para ver claramente la intersección de conjuntos, ¿sí? Que ya lo vamos a profundizar en un video más adelante, pero por ahora, ¿cuál es la intersección de conjuntos? La intersección son todos los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, ¿sí? Los elementos que pertenecen a los dos conjuntos ya los vimos que son estos números. Entonces, los números que yo coloque en esta parte son los números que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, como ya lo hicimos, ¿no? O sea, el número 1 y el número 3, esos números pertenecen a la intersección. Pero no siempre los números van a estar distribuidos de esta forma. Algunas veces hay secciones de esto en las que no van a haber números. Entonces vamos a ver esos ejemplos. Ya hablamos de la intersección, ahora vamos a hablar de otro caso que es la inclusión, ¿sí? Ya vimos el ejemplo en el que todos los sectores del diagrama de Venn tenían números, en este caso elementos, puede ser números o puede ser dibujos, lo que quieran. Vamos ahora a ver cuando hay algún sector de estos que está vacío. Entonces vamos a hablar de la inclusión. Si quieren, ustedes pueden practicar colocando los números en el diagrama de Venn. Para eso, si quieren, pausen el video y comparan con lo que yo voy a hacer. Obviamente ya los voy a colocar un poco más rápido. Entonces empezamos aquí el número 1, que también pertenece al otro conjunto, lo coloco aquí en la intersección. El número 2 también pertenece al segundo conjunto, lo coloco acá. El número 3 solamente pertenece al conjunto A, entonces lo coloco acá. El 4 pertenece a los dos conjuntos, entonces lo colocamos aquí en la intersección. Y el 6 y el 12 pertenecen solamente al conjunto A, entonces los coloco por acá. Ya saben que no importa el orden, ¿no? Entonces miren lo que sucede en el dibujo del diagrama de Venn cuando hay inclusión. Bueno, me faltó colocar los del conjunto universal. El 1, 2, 3, 4 ya está, el 5 no, el 6 ya, el 7, 8, 9, 10, 11 y 13. Esos no los había colocado. Entonces, la inclusión, ¿qué quiere decir? La inclusión es cuando todos los elementos de un conjunto, que en este caso sería este, cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen también al otro, ¿sí? En este caso se diría que este es un subconjunto del conjunto A, ¿sí? El conjunto B es subconjunto del conjunto A. Y también se escribe de la siguiente forma, que el conjunto pequeño está contenido en el conjunto grande, ¿sí? El conjunto B está contenido en el conjunto A, o sea que todos los elementos de B están también en el conjunto A, por eso la parte que solo pertenece a B nos queda vacía, ¿sí? Esta parte ya nos queda vacía y ese sería el gráfico cuando hay inclusión o cuando un conjunto contiene al otro. Otro caso en el que habría inclusión sería si esta parte estuviera vacía, ¿sí? Si aquí estuviera vacío y aquí hubiera números, entonces también habría inclusión. En algunos otros gráficos, como los diagramas de Euler, grafican la inclusión de esta forma. Un conjunto que es el conjunto grande y el otro conjunto que es el conjunto pequeño lo dibujan por dentro. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto pequeño están dentro del conjunto grande, ¿sí? Pero este diagrama, sí, aquí estaría por ejemplo el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Esta sería la forma de graficar la inclusión, pero no en los diagramas de Venn, sino este se llama el diagrama de Euler. Y por último vamos a hablar de la disyunción. ¿Qué es la disyunción antes de graficarlo? La disyunción es cuando no hay elementos comunes entre los dos conjuntos, ¿sí? Entonces ya voy a colocar más rápido los números. El 2, el 4, 6, 8 y 10 no pertenecen al otro, entonces solamente pertenecen a la A. Y el 1, 3, 5, 7 y 9 no pertenecen al B, entonces los colocamos, pertenecen solamente al B pero no al A, entonces los colocamos. Y aquí en el gráfico se ve cuál es la disyunción. Bueno, me faltan los del universal, que en este caso no hay ninguno, ¿sí? Pero no importa si aquí afuera hay o no, lo que siempre se mira son los números que están dentro de los conjuntos. Cuando hay disyunción, como les decía, cuando ningún elemento se coloca aquí porque no hay ningún elemento común, entonces esta área nos va a quedar siempre vacía. Y como ahorita les dije que sucedía en el diagrama de Euler con la inclusión, que era el diagrama así, el conjunto A y el conjunto B, en la disyunción en los diagramas de Euler se dibujan así, ¿sí? Aquí el conjunto A
y aquí el conjunto B. ¿Por qué? Porque como no tienen nada en común, pues no se unen, ¿sí? Pero en los diagramas de Venn siempre van los gráficos o los círculos intersectados. Y por último les voy a dar un ejemplo de cómo graficar un diagrama de Venn, ¿sí? O diagramas de Venn con 3 conjuntos, ¿sí? En este caso no coloqué universal, algunas veces no se coloca como les decía. Entonces generalmente pues cuando no se coloca el universal, a veces uno del rectángulo no lo hace. ¿Listos? ¿Cómo se ubican los números en este caso? Y vamos a empezar a ubicarlos. Voy a empezar por el conjunto A. Entonces miro el 1, siempre miro en los demás si está. Está en el B y también está en el C. Como está en los 3, se coloca en esta sección. ¿Cuál número? El número 1. ¿Por qué? Porque miren que queda dentro del círculo de la A, dentro del círculo de la B y dentro del círculo de la C. Sigo con el número 2. El número 2 está en la A y está en la B, pero no está en la C. Está solamente en el conjunto A y en el conjunto B. O sea, ¿dónde se coloca? Acá. El número 2. ¿Por qué? Porque miren que está dentro del círculo de la A, dentro del círculo de la B, pero por fuera del círculo de la C. Sigo con el número 3, que está en el A y también está en el C. Entonces, ¿dónde lo coloco? Acá, el número 3. ¿Por qué? Porque está dentro de la A, dentro de la C, pero por fuera del círculo de la B. Sigo con el número 4, que está también en la B, o sea, lo coloco acá, porque tiene que estar por fuera del círculo del conjunto C. Sigo con el 6, que no está en ningún otro, entonces lo coloco acá, por fuera de los otros dos. Y el 12, que no está tampoco en ninguno, entonces lo coloco acá. Sigo con el conjunto de la B. Ya coloqué el 1, el 2 y el 4. Miren que me sirve haber colocado estos check, ¿sí? Porque ya coloqué en la B el 1, el 2 y el 4. Y me falta el 8, que obviamente no está en la A y tampoco está en la C. Entonces, como no está sino en la B, lo coloco por acá. Y por último el conjunto C, el 5 y el 15 obviamente no están en los primeros dos, entonces lo coloco acá, el 5 y el 15. Miren que aquí sucede algo curioso, que es que aquí no me quedó ningún elemento. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que está en la intersección entre C y B. O sea, no hay ningún elemento que solamente pertenezca a C y B. El 1 pertenece pero a los 3, ¿no? O sea, más bien, el 1 sí está en la intersección de B y C, pero no hay uno que esté en la intersección de B y C, pero que no esté en A. Entonces no hay problema, esta parte se deja vacía. En este caso, cuidado con esto, eso lo vamos a ver en el curso de intersección, pero si decimos la intersección entre A y B y C, ¿cuáles elementos están en la intersección? En este caso la intersección es solamente esto. No importa que el 3 estaba en dos conjuntos. La intersección, cuando hay 3, se mira solamente los que están en los 3 conjuntos, que en este caso es solamente el 1. Y con esto termina mi explicación. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les dejo este ejercicio. El primer conjunto es el conjunto de las vocales A, E, I, O, U. El segundo conjunto es el conjunto de las letras de la palabra matemáticas. Y aquí les aclaro que no se repiten letras, ¿no? Por ejemplo, por eso no escribí otra vez la M, porque ya estaba. Y el tercer conjunto son las letras de la palabra Alex. Ustedes van a organizarlas en este diagrama de Venn y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1 y se colocarían en este orden. Las únicas dos letras que están en la intersección son la letra A y E, que pertenecen a las vocales, a la palabra matemáticas y a la palabra Alex. En este caso podríamos decir que el conjunto universal podrían ser todas las letras del alfabeto. Lo que pasa es que pues no quise escribirlas. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Como vimos en el video anterior, un argumento se compone de premisas, conclusión e inferencia. Hoy vamos a hablar de las premisas implícitas. Es decir, de las premisas que se dejan sin mencionar al enunciar, ya sea en lenguaje escrito, hablado o pensado, a un argumento. Un argumento también tiene premisas explícitas, es decir, aquellas premisas que sí se mencionan. Veamos un ejemplo. Luego, por otro lado, cuando te casas, no sé por qué hay personas que cambian, o sea, es como que sienten que esa persona ya es de su propiedad, ¿sabes? O sea, que dicen, ya,
Ahora si eres mía, te la pelas. En el ejemplo, Joss está intentando argumentar en contra de casarse. Podríamos ver así a su argumento. Primera premisa, hay personas que cuando se casan, cambian. Por lo tanto, no hay que casarse. Sin embargo, falta conectar las ideas para que haya una implicación lógica. Por ejemplo, hay personas que cuando se casan, cambian. Segunda premisa, cambiar para mal es indeseable. Por lo tanto, no hay que casarse. O incluso, para ser totalmente precisos, podríamos decir: primera premisa, hay personas que cuando se casan cambian. Segunda premisa, cambiar para mal es indeseable. Tercera premisa, si hacer algo implica algo indeseable, es mejor no hacerlo. Conclusión, por lo tanto, no hay que casarse. ¿Por qué a veces dejamos premisas implícitas al enunciar nuestros argumentos? Como vimos en el ejemplo, mencionar todas las premisas de un argumento a veces no tiene sentido. Por ejemplo, algunas premisas pueden ser muy obvias y simplemente se dan por sentado. Pero en un análisis lógico riguroso, puede ser necesario hacer explícitas todas las premisas. En ese caso, hay que mencionar las que brinden una versión razonable y lógicamente correcta del argumento que estamos analizando. Bueno, ¿qué concebimos como la razón? La razón es aquella realidad de nuestra vida tangible e intangible que está sustentada desde la lógica. Una lógica que tiene que ser clara, precisa y concisa y que nos lleve a reconocer esa realidad de lo que significa razonar, pensar, para reconocer el valor del conocimiento. A continuación, les voy a presentar dos tipos de preposiciones o premisas. Tenemos entonces esta primera. Todos los hombres son seres de carne. Ricardo es un hombre. Ricardo es de carne. Esta situación nos está invitando a reconocer primero una primera afirmación. Una primera afirmación que nos lleva luego a una segunda, a una preposición que va a ir enfocando el todo, el tejido de esta estructura, de esta preposición, y que nos invita a nosotros a reconocer una realidad a la luz de la razón que puede ser verdadera o falsa. Aquí podemos ver tres momentos de esta preposición. No existen caballos voladores. El pony es un caballo, por lo tanto, el pony no es volador. Esta afirmación es una afirmación verídica, una afirmación que no nos está mostrando falacia ni nos está mostrando que es falsa. Nos está dando a conocer una temática por medio de una afirmación que no es muy clara, pero que nos está dando el todo al final, en esa parte que concluye. Recordemos que una afirmación tiene esas premisas que van partiendo desde ese centro, desde esa afirmación. Una afirmación que nos invita a reconocer en cada premisa la conclusión central de esta temática, que nos invita a verificar la lógica y el razonamiento de cualquier planteamiento.